Y vamos a empezar a ver otro circuito más. Un circuito que es lo que se le conoce como comparador de magnitudes. Como su nombre lo dice, un comparador de magnitudes es un circuito siempre de la gama de los circuitos combinacionales, pero que lo que va a hacer comparar dos números, un número A con un número B, y va a determinar sus magnitudes respectivas. Ojo que con el resultado de comparación se van a especificar tres variables binarias que van a determinar tres estados de la comparación. Uno que va a indicar si A es menor que B, si los dos números son iguales o que si A es menor que B. Es decir, este circuito que vamos a ver a continuación nos va a determinar a la hora de ingresar dos números quién es más grande o si son iguales. El circuito para comparar dos números de n bits tiene 2 elevado a la 2n entradas en la tabla de verdad. Así que resulta un poco complicado ya trabajarlo con más de 3 números. Sin embargo, se puede hacer comparador de 3, 4 números. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que se va volviendo más complejo. Entonces, estos circuitos que son comparadores tienen pues cierto grado de regularidad y esto hace que las funciones digitales que van poseyendo cierta regularidad, pues se van diseñando bajo un proceso algorítmico. Cuando hablamos de un proceso algorítmico, sí, el algoritmo en sí es un procedimiento que especifica un conjunto finito de pasos, que si se siguen, obviamente van a producir una selección, un problema. El tema o la palabra algoritmo, creo yo que es una palabra que ustedes han visto prácticamente desde que entraron a la carrera. Ahora bien, si nosotros miramos cómo hace la comparación, un circuito comparador, nos vamos a dar cuenta que este algoritmo es una aplicación directa del procedimiento que nosotros naturalmente como seres humanos vamos a seguir para comparar magnitudes relativas. En el caso que tengamos dos números, A y B, y cada uno de ellos posea, digamos, 4 dígitos cada uno, pues obviamente se va a escribir el cociente de los números del más significativo al menos significativo y se va a hacer comparación bit por bit, ¿sí? Ahora bien, si los dos números son iguales, eso significa que todos los pares de los dígitos significativos pues van a ser iguales. Y siendo los números binarios, cada par se va a expresar lógicamente con una función OR. Cada pareja de cada bit va a resolverse con una función OR de tal manera que va a ser 1 solamente si los dos bits de la posición son iguales, es decir, si ambos son unos o si ambos son 0. Caso contrario, va a marcar un 0 y así va a ser la comparativa. La igualdad de los números A y B se va a indicar en un circuito combinacional con una variable que se va a designar como A igual a B para indicar que dos bits son exactamente iguales. ¿Ok? Ojo con esto. Esta es para la parte en donde hace la comparativa. Sin embargo, para el circuito comparador, cuando es las condiciones menor y mayor, lo que se va a hacer es de que para determinar, por ejemplo, si A es mayor o menor que B, las inspecciones se van a hacer siempre par por par, ¿sí? Desde la posición más significativa y si los dos son iguales, por ejemplo, se pasa a comparar el siguiente par de dígitos, ¿sí? Menos significativos. Entonces, si son iguales, se pasa al siguiente par. No es como cuando se está comparando para ver si son iguales de que se comparan directamente par, 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 sino que aquí se va comparando el primero y si es igual, se pasa al segundo. De tal manera, si el dígito correspondiente de A es 1 y el de B es 0, se concluye que A es mayor que B. Caso contrario, si el correspondiente de A es 0 y el B es 1, entonces se sabe que A es menor que B. La expresión, la función de salida, digamos, de un circuito comparador para las partes A mayor que B o A menor que B tiene la forma que está aquí, donde A y B son los números a comparar. El subíndice lo que me está indicando es el bit dentro del número a comparar.
Y el X es la salida de la comparación anterior, porque recuérdense que yo voy a ir comparando bit por bit. Primero comparo el bit 3, luego comparo el bit 2, pero dependiendo de lo que me dio el bit 3. Luego comparo el bit 1, pero dependiendo de lo que me dio el bit 3 y el bit 2. Y luego comparo el bit 0, dependiendo también de lo que me dio el bit 2, bit 3, bit 1. Esto me lleva a poder ver y analizar ya un poco más despacio el circuito comparador. Este es el circuito comparador que justamente resumen todo lo que yo he mencionado. Fíjense que aquí están las entradas. Noten por favor que cada entrada tiene una comparativa del bit correspondiente de cada número. Cada número A y B tiene 4 bits. Y aquí hago la comparación del bit sub 3, luego del bit sub 2, luego del bit sub 1 y luego del bit sub 0. Cada uno de estos bits, si se dan cuenta, entra a un comparador que es idéntico, ¿sí? Miren, aquí hago la comparación por medio de compuertas NOT, AND y NOR, y justamente al final de cada una de estas etapas yo obtengo una función de salida intermedia, si se dan cuenta, ¿sí? De tal manera que cada una de estas salidas intermedias, como lo pueden ver acá, ingresan nuevamente al comparativo siguiente. Aquí se puede observar, aquí se puede observar, aquí se puede observar, ¿sí? Aquí se puede observar, ¿sí? De tal manera que al final yo obtengo 3 funciones de salida. Cuando A es menor que B, cuando A es mayor que B y cuando los dos números son iguales. Entonces, aquí lo interesante sería, por ejemplo, que no está sacar la tabla de verdad de este circuito para poder ver las combinaciones según los bits, los resultados que me van dando. Obviamente habría que sacar toda la tabla de verdad para poder ver toda la comparativa posible. Entonces, este circuito que está aquí es lo que me permite hacer, por ejemplo, un circuito comparador. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Muy bien. Entonces, otro ejemplo de circuito combinacional es el decodificador. Un decodificador es un circuito del tipo combinacional que va a convertir información binaria de n líneas de entrar a un máximo de 2 elevado a la n líneas distintas de salida. Si nosotros podemos comparar el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, vamos a darnos cuenta que tenemos un circuito codificador de 3 líneas a 8. Noten por favor, y aquí lo vamos a ver, tengo 3 líneas, pero estoy sacando 8 salidas. ¿En qué consiste la codificación? Bueno, las 3 entradas se van a decodificar para dar 8 salidas. Y cada una de estas variables de salida va a representar una combinación de mini términos de las 3 variables de entrada. ¿A qué me refiero? Quiero que noten por favor. Fíjense que cada combinación, por ejemplo, 0, 0, 0, va a representar una combinación que va a ser 1 verdadero solamente en una posición de la función de salida de 0. Si yo comparo, por ejemplo, lo voy a poner en otro color, la segunda combinación. La segunda combinación es 0, 0, 1. Esto en la función de salida de 1, ¿sí? En la función de salida de 1 va a ser positivo solo para esa combinación, ¿sí? Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, los unos prácticamente solo se repiten una sola vez en cada función de salida.
Eso significa que solo van a ser positivos para una sola combinación. Y son justamente las combinaciones que salen aquí, ¿sí? Esto es una decodificación. Aquí vemos los 3 inversores en la entrada, por ejemplo, que producen el complemento de las entradas y me da la opción de por cada una de las entradas yo puedo tener una señal positiva y una señal negada. Este tipo de decodificadores, por ejemplo, me sirve a mí para hacer una conversión de binario a octal, por ejemplo. Las variables de entrada representan un número binario y las salidas las 8 posibilidades de un sistema numérico octal. Por ejemplo, no necesariamente que siempre voy a utilizar o la única aplicación para esto es una conversión. No, es un ejemplo, una aplicación. ¿Ok? Puede servirme también para codificar cualquier tipo de 3 líneas que yo lo quiero sacar a 8. Cuando hablo de codificar una señal es de convertirla a un lenguaje que se pueda transmitir de forma segura, ¿sí? Y que del otro lado se pueda decodificar esta señal. Prácticamente este circuito es un decodificador. Por supuesto, la señal que venga ahí tendrá que venir de un codificador, ¿ok? Pero este es un ejemplo muy sencillo en el cual yo puedo aplicar una serie combinacional, ¿sí? A una combinación que yo determine, ¿sí? Es un ejemplo. ¿Alguna duda hasta acá? Este es otro tipo de circuito que yo puedo tener, ¿sí? Muy bien. Un punto importante acá, el funcionamiento del decodificador podría aclararse al examinar la tabla de verdad. Y para cada posible combinación de entrada hay 7 salidas, ¿sí? Que son ceros y solo una es 1, ¿sí? Entonces ahí podemos ver la parte de la decodificación. Y siguiendo adelante con la muestra de estos circuitos, entramos a la parte de multiplexación. El multiplexor es otro circuito del tipo combinacional que lo que hace es conectar varias líneas y sacarlas en una sola. Existe su compañero que es el demultiplexor, que lo que hace es que mete una línea y de él saca varias líneas. El multiplexor regularmente lo vamos a encontrar simbolizado por esta señal. Si se dan cuenta, esto ya es una caja negra que no sabemos qué tiene adentro. Pero nosotros, como lo estamos estudiando, sabemos de que dentro de él lo que van a ver son compuertas lógicas como lo que está aquí. Multiplexores pueden haber de muchas combinaciones, de muchas entradas. El que estamos analizando aquí solamente tiene 2 entradas. Y estas 2 entradas, sí, van a salir por un solo canal. En el caso de este circuito, nosotros vemos de que tiene 2 líneas de entrada, pero al mismo tiempo también tiene una señal que se llama S. Esta S, si ustedes se dan cuenta, funciona como un selector. Cuando la señal que entra por S es 0, se habilita la compuerta de arriba. Y cuando S es 1, la compuerta inferior, AND, se habilita. Entonces aquí podemos ver que conforme el selector funciona, las señales de I sub 0 o I sub 1 van a dar paso y van a ir a la señal de salida. Entonces, este multiplexor también puede actuar como un interruptor electrónico que selecciona una de 2 fuentes. Como les digo, este es un ejemplo de 2 señales, pero puedo tener 4, 8, 16, etcétera, etcétera. En la parte de las telecomunicaciones, cuando se manejan señales de telefonía, los multiplexores pueden ser de cientos o de miles de líneas a uno. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, por favor. El diagrama de bloques de un multiplexor a veces se representa con la figura de cuña que nosotros habíamos visto aquí anteriormente, ¿sí? Y el demultiplexor prácticamente sería su contraparte, sería algo así, ¿sí? La cuña hacia afuera, la entrada y las salidas. Y tiene la palabra demux, ¿sí? Demux, para que lo tengamos en cuenta, ¿ok?
De aquí en adelante, casi siempre los multiplexores se van a ver como un bloque. Sí, casi siempre ya como un bloque, porque ya se sabe que adentro lo que tiene es un juego de compuertas lógicas. Entonces, compañeros, fíjense bien, por favor. Yo me voy a echar aquí para atrás para ver como un resumen de los circuitos combinacionales que nosotros vimos. Fíjense bien. Vimos el circuito conversor de código. Ese es un circuito. Vimos también el circuito semisumador de 2 bits. Ahí van 2. El sumador completo, que fueron de 3 bits. Ahí van 3 circuitos. El sumador binario con su función de acarreo. Luego viene el generador de acarreo anticipado, que es otro circuito, el quinto, ¿sí? Que lo vimos también. Vimos el restador binario, que sería el sexto circuito, con su función de desbordamiento. El sumador decimal, ahí van 7. El multiplicador binario, ahí van 8 circuitos, ¿sí? Hoy vimos el comparador de magnitudes, que es este que está aquí, circuito comparador de magnitudes. Posteriormente vimos el decodificador, que es este que está acá. Y por último vimos el multiplexor. Vimos entonces 11 ejemplos de circuitos combinacionales, que prácticamente son los más comunes que vamos a encontrar. Entonces, lo que tenemos aquí es un catálogo prácticamente de circuitos que nos van a ayudar pues, a hacer aplicaciones con soluciones ya hechas. Es decir, cada uno de estos 11 circuitos yo los puedo conseguir ya hechos dentro de un envolvente, dentro de un circuito integrado y los puedo utilizar a mi disposición. Es decir, no tengo que inventar el agua azucarada para las funciones que tengo aquí, más que las combinaciones. ¿Ok? Hasta este punto, compañeros, es donde entra el examen parcial número 2. De aquí en adelante, lo que vamos a ver, que el siguiente tema son circuitos secuenciales. Esto ya es para el examen final. Entonces, ojo por favor, hasta circuitos combinacionales, la parte del segundo parcial. Y de aquí en adelante, circuitos secuenciales es para la parte del examen final. Entonces, yo voy a empezar a hablar acerca de los circuitos secuenciales. Fíjense que nosotros ya habíamos mencionado la existencia de los circuitos secuenciales. Cuando hablamos acerca de los circuitos digitales, dijimos que existían 2 tipos de circuitos, el secuencial y el combinacional. Los 11 circuitos que vimos anteriormente son del tipo combinacional. Y a partir de ahora vamos a ver los circuitos secuenciales. Fíjense que nosotros, de aquí en adelante, como se va haciendo cada vez más complejo el circuito, ya se nos es más fácil ver a los circuitos como un diagrama de bloques. Dense cuenta que lo que tenemos aquí es un circuito secuencial, pero lo interesante del tema es de que el circuito secuencial adentro de él, fíjense que tiene un circuito combinacional combinado con un elemento de memoria. Eso significa de entrada que un circuito secuencial adentro va a tener circuitos combinacionales o en adición con los elementos de memoria. Entonces, la información almacenada en estos elementos en cualquier momento dado se va a definir como estado del circuito secuencial en ese momento. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjense que el circuito secuencial tiene entradas. Entran y se procesan a la parte del circuito combinacional y posteriormente entregan una salida. Pero cuando entregan la salida, parte de esa salida llega también a un elemento de memoria, lo cual sirve para dar una retroalimentación al mismo circuito combinacional. Por eso se dice que el circuito secuencial no solamente tiene que ver con las combinaciones de las entradas, sino que también con el estado anterior al proceso que se está llevando. Cada paso
cada bucle que se haga en el circuito secuencial le vamos a llamar estado. ¿Ok? Ojo con eso, por favor. Un circuito secuencial, entonces, se va a especificar por una sucesión temporal de entradas, salidas y estados internos. Entradas, salidas y estados internos. Y todo esto se va a especificar en una sucesión temporal. Eso significa que el tiempo dentro de un circuito secuencial es importante. Y como el tiempo es algo muy importante, justamente el tiempo me va a definir los dos tipos de circuitos secuenciales que yo voy a tener a mi disposición. Esto mencionar entonces que tengo dos tipos de circuitos secuenciales. Uno de ellos es el circuito síncrono y otro de ellos es el circuito asíncrono. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Queda clara la diferencia entre un circuito secuencial y un circuito combinacional? ¿Sí? Pueden darse cuenta que el circuito secuencial adentro tiene un circuito combinacional. Entonces, la combinacional tampoco tiene estos elementos de memoria que hacen que el circuito secuencial tenga estados. Entonces, para que vaya quedando claro este concepto, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pasa entonces con los circuitos secuenciales que son asíncronos? Fíjense que el circuito o el comportamiento de un circuito secuencial asíncrono va a depender de las señales de entrada en cualquier instante dado y el orden en el que cambien las entradas, ¿sí? Sin embargo, los elementos de almacenamiento que suelen usarse en los circuitos secuenciales asíncronos son dispositivos de retardo de. Aquí viene la primera diferencia y son justamente estos. Los dispositivos de retardo de tiempo se van a utilizar en circuitos secuenciales asíncronos. ¿Para qué me va a servir esta unidad de retardo? Bueno, resulta que la capacidad de almacenamiento de un dispositivo de retardo se debe al tiempo físico en que tarda una señal en propagarse dentro del dispositivo. Este tiempo, sí, es lo que me va a dar a mí un retardo interno de propagación en las compuertas que tenga el circuito. Es decir, cada paso que haga el circuito secuencial asíncrono va a estar determinado por el tiempo que tarde la señal en replegarse por todo circuito. ¿Sí? En los sistemas asíncronos, por ejemplo, tipo compuerta, los elementos de almacenamiento consisten en compuertas lógicas. Miren, por favor, cuyo retardo de propagación hace posible el almacenamiento requerido. Aquí nosotros observamos una forma bastante primitiva de lo que es una memoria. Permítanme un momento. Ok, disculpen. Entonces, cuando nosotros tenemos una memoria, como lo es, por ejemplo, una memoria flash, que es la que nosotros usamos en nuestra computadora como USB, como tarjeta SD o como disco duro de estado sólido, nos vamos a dar cuenta que tenemos varias celdas de memoria. Pero antes de esto, tenemos, digamos, como que el abuelito prácticamente de esta memoria, que son compuertas lógicas que cuando reciben una señal, y esta señal se propaga dentro de ellos, va a guardar esta información siempre y cuando esta señal dure dentro de ellos. Posteriormente se va a apagar. Este retardo es el que nosotros vamos a utilizar para guardar información y al mismo tiempo este retardo me va a ayudar a marcar los pasos y el ritmo con que se hacen los pasos dentro del circuito secuencial, asíncrono. ¿Ok? Así que ojo con esto. Entonces, un circuito secuencial asíncrono podría considerarse como un circuito combinacional con retroalimentación y que utiliza como base de tiempo, digamos, el retardo de la señal dentro del dispositivo.
¿Ok? Entonces, gracias a la retroalimentación que nosotros tenemos dentro del circuito secuencial, pues el circuito puede tener algunas inestabilidades debido a los retardos, porque el retardo prácticamente es una función, un fenómeno físico, ¿no? Se retarda, se trata de ubicar en un tiempo cuánto se tarda la propagación de la señal dentro de lo mismo. Y como esto pudiera variar, pudiera crear cierta inestabilidad. Y el problema de la inestabilidad, pues impone muchas dificultades a la hora de estar diseñando. Así que la parte de los circuitos secuenciales asíncronos, esa se va a estudiar un poquito más adelante. Pero se tenía que mencionar, por ejemplo, cuál es la diferencia con el síncrono. Y a continuación vamos a ver los circuitos secuenciales síncronos. Fíjense que el circuito secuencial síncrono es un sistema cuyo comportamiento se define conociendo sus señales en instantes discretos, en tiempos discretos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de tiempos discretos, estamos hablando de tiempos mandados por ceros y unos. Eso significa que la sincronización de un circuito secuencial síncrono se va a lograr con un dispositivo de temporización llamado generador de reloj, el cual produce un tren periódico de pulsos. Y aquí viene la diferencia principal entre un circuito síncrono y un asíncrono. Fíjense bien, los dos son circuitos secuenciales, por lo tanto los dos van a tener entradas, salidas y almacenamiento de memoria. Pero fíjense que la parte de la memoria en la que graba cada uno de los pasos el circuito secuencial, en el asíncrono utiliza un algoritmo de retardo y en el síncrono utiliza un reloj. No significa, porque muchas veces podemos decir que, sí, es que el síncrono tiene sincronía y el asíncrono no tiene sincronía. No es así. De la definición, ambos tienen sincronía, ambos tienen un ritmo, una frecuencia a la cual realizan sus pasos, pero el síncrono utiliza un reloj para esto, mientras que el asíncrono no utiliza reloj, utiliza otro algoritmo que es el algoritmo de retardo. Entonces, para el caso del circuito secuencial síncrono, los pulsos del reloj se van a distribuir por todo el sistema, de modo que los elementos de almacenamiento solo van a verse afectados por este pulso cuando cambie de arriba hacia abajo. Más adelante tengo la figura de cómo se mira un tren de pulsos. En la práctica, los pulsos de reloj se aplican con otras señales que especifican el cambio requerido en los elementos de almacenamiento. Es decir, un circuito secuencial síncrono va a tener reloj, pero el reloj es un circuito aparte. Más adelante vamos a ver también el término del circuito, por ejemplo, el 555, es el circuito más famoso de temporización. Crea pulsos de reloj y nosotros lo podemos diseñar dependiendo qué frecuencia queremos que saque, le ponemos componentes y él ya saca una señal. Por dentro estos circuitos de reloj casi siempre llevan piedras como lo es el cuarzo que vibran a cierta frecuencia y son bastante estables, ¿sí? Entonces, esta es otra cosa bastante importante. ¿Dónde iba? Vamos a ver, en la práctica, aquí, aquí. Los circuitos secuenciales síncronos, ¿sí? Que usan pulso de reloj en la entrada de sus elementos de almacenamiento, se denominan secuenciales con reloj, ¿sí? Y son el tipo más común que se usa en la práctica. Y esto es debido estabilidad. Como es más estable debido al fenómeno físico propio de sus materiales naturales, es más fácil dividir su temporización en pasos discretos independientes y cada uno de estos se puede considerar y se puede analizar por separado. Así que ojo con esto, por favor, las diferencias entre circuitos secuenciales asíncronos y circuitos secuenciales síncronos. Nosotros vamos a dedicar más a ver la parte de los circuitos síncronos debido a la estabilidad que nos van a permitir para nuestro diseño. Entonces, vamos a entrar a ver el concepto de lo que son flip-flops, ¿sí? Los flip-flops entran dentro de la unidad más pequeña que yo puedo tener de memoria.
Los elementos de almacenamiento empleados en circuitos secuenciales con reloj se van a llamar flip-flops. Si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo aquí en pantalla es prácticamente un diagrama de bloques de un circuito secuencial, donde tengo mis entradas, mi circuito combinacional, mi elemento de memoria, que aquí se va a llamar flip-flop, y mi salida. Noten por favor que el flip-flop es un circuito, ¿sí? Que necesita un pulso de reloj. De hecho, si aquí sacáramos un diagrama completo, aquí debería ir otro cuadrito indicando que este pulso de reloj proviene de un circuito adicional. Es decir, dentro de un sistema secuencial, dentro de un circuito secuencial, adentro tenemos prácticamente 3 circuitos. El circuito combinacional, el circuito de almacenamiento y el circuito de reloj. Se van dando cuenta cómo va creciendo. Y si se dan cuenta, adentro de cada uno de estos tenemos circuitería. Por eso es de que aquí ya no vemos los circuitos, simplemente lo estamos viendo como 3 cajas negras. Y prácticamente el circuito combinacional al final viene siendo una sola caja negra en el cual solamente tenemos entrada, salida y pulso de reloj. Ojo con esto, por favor. El flip-flop, que aquí nosotros lo vamos a ver que es como un dispositivo, es un circuito ya hecho, adentro tiene circuitería y con puertas lógicas. El flip-flop es un dispositivo binario que almacena, ¿sí? La famosa cantidad y la exuberante cantidad de un bit de información, ¿ok? Nosotros podemos verlo prácticamente con desprecio, que solo guarde un bit de información, pero en realidad un circuito secuencial se agencia de muchos flip-flops para almacenar pues tantos bits como sea necesario. Así que esta es la mínima expresión de una memoria. Después vamos a ir viendo que las memorias prácticamente que conocemos hoy en día, al final son matrices enormes de diferentes combinaciones de flip-flops, ¿sí? Así que imagínense si nosotros utilizamos un flip-flop para guardar un bit, una memoria que tenga 1 terabyte, por ejemplo, imagínense la combinación de flip-flops que tiene, ya que ellas solo pueden almacenar un bit de información. ¿Alguna duda hasta acá, compañeros? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Que yo no me haya sabido explicar. ¿No? Esta solamente es la teoría inicial de los circuitos secuenciales. Ya después vamos a ver cómo funcionan sus tablas de verdad, porque incluso los flip-flops tienen tablas de verdad que nos van a ayudar a hacer diferentes circuitos. Muy bien, entonces, Una para pequeña, empezar, adelante, una pequeña adelante. pregunta ¿Sí? del tema anterior, solo para como que aclarar. Los síncronos y asíncronos, ¿se puede determinar si alguno es como que mejor que el otro o el óptimo, así como para utilizarlos? ¿O si cumplen totalmente diferentes funciones, como para decir que uno sea mejor que otro? Fíjese que siempre que a mí me hacen esa pregunta en cualquier término de la ingeniería, no solamente en la parte de circuitos, yo siempre digo que en la ingeniería no existe algo que sea mejor que otra cosa. Siempre va a depender de la aplicación, es decir, del uso que le vayamos a dar. Lo más que yo le puedo determinar son los pros y los contras de cada uno de estos circuitos. En el caso del circuito secuencial asíncrono, ya me está indicando a mí como una característica propia que tiene cierta inestabilidad. Pudiera ser que para alguna aplicación nosotros dijéramos, ¿saben qué? Mejor utilicemos un circuito asíncrono o mejor utilicemos un circuito asíncrono, pero va a depender de la aplicación. De antemano, en pantalla, yo les estoy mostrando, por ejemplo, que el circuito secuencial síncrono tiene más estabilidad, ¿sí? Y que esta estabilidad me ayuda como diseñador. ¿Pero qué significa eso? Que si yo logro tener alguna pericia como diseñador, ya un circuito asíncrono quizás no me va a representar una dificultad. Entonces, va a depender incluso hasta de la pericia y de la experiencia que tenga el diseñador para determinar qué circuito va a utilizar. Por el momento, y si ustedes leen el libro, nos vamos a ir por la parte de circuitos secuenciales síncronos porque de manera didáctica estamos aprendiendo y se nos va a hacer más fácil empezar por los síncronos. Entonces, para nuestra situación, vamos a empezar diciendo que
va a ser mejor el síncrono para nuestra situación. No significa que en algún momento lleguen con alguien y les diga, ah, no, mira vos, aquí vamos a usar asíncronos porque es lo que más nos queda más fácil. Qué sé yo, puede ser que en algún momento no tengamos cómo sacar una señal de reloj, no tengamos disponible un circuito de señal de reloj y tengamos que irnos por los asíncronos. No sé si respondo su pregunta, porque me es difícil dar una respuesta tajante. No, comprendo totalmente Ok, que al final es cuestión de diseño lo que mejor se exactamente. adecua al diseño. Muchísimas gracias. Así es. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si no, continuamos. Fíjense que ya dentro del circuito secuencial, donde utilizamos flip-flops, fíjense bien que ya aparece aquí el tren de pulsos. El tren de pulsos se mira prácticamente como lo que está aquí. ¿Por qué se llama pulsos? Porque fíjense que tiene pulsos positivos y pulsos negativos. Sube y baja como el latido de un corazón. Por eso se llama pulsos. Y se llama tren de pulsos porque obviamente es como un trencito de pulsos arriba y hacia abajo. Estos trenes de pulsos que ustedes ven acá se pueden modificar, se puede modificar su frecuencia, es decir, qué tan pegados están los pulsos unos del otro. Y como les digo, esto es parte de otro circuito que se llama circuito reloj. Dentro de los circuitos de reloj que ya venden hechos está el famoso 555. Ustedes pueden ir a la electrónica y les dice, mire, deme un circuito reloj 555, les dan un bichito como que fuera circuito integrado con patitas y obviamente ese se le ponen, dependiendo la frecuencia que nosotros queremos, se le ponen resistencias en las entradas y cuando se echa a andar, él genera lo que nosotros queremos a nivel de pulsos de reloj. Entonces, las salidas pueden provenir del circuito combinacional o de los flip-flops o de ambos, ¿sí? Y ustedes pueden darse cuenta que la salida a un circuito viene del circuito combinacional, puede venir del flip-flop, ¿sí? También, o de ambos. Ahora bien, los flip-flops, recuérdense que van a recibir sus entradas del circuito combinacional y del pulso del reloj. Ahí se van a intervenir. Y recuérdense que el pulso del reloj me va a determinar a mí un ritmo al cual cada paso del circuito se va a ir realizando. Esto es lo que me va a permitir dar a mí la frecuencia o el ritmo con el cual las cosas se van a realizar dentro del sistema secuencial, ¿sí? Los pasos, o es decir, los estados del flip-flop solo van a cambiar durante la transición de pulso de reloj. Esto, aquí es donde me doy cuenta de la estabilidad que me puede brindar un reloj, ¿sí? Cuando el pulso del reloj no está activo, el ciclo de retroalimentación, perdón, se rompe porque las salidas del flip-flop pues ya no pueden cambiar, ¿sí? Por lo tanto, la transición de un estado al siguiente se va a dar únicamente en los intervalos preestablecidos, dictados por el pulso del reloj. Aquí es donde ya podemos ver claramente por qué es que un pulso de reloj imprime tanta estabilidad a un circuito. Muy bien, si nosotros avanzamos, esto va a ser la última diapositiva que vamos a ver el día de hoy, que es la parte de los latches. Fíjense que hablamos primero de circuitos secuenciales, para que miremos cómo va la relación. Fíjense pues, por favor. Hablamos de circuitos secuenciales. Dentro de los circuitos secuenciales tenemos un circuito combinacional y un elemento de memoria, pero el circuito combinacional ya lo manejamos bastante bien, así que vamos a enfocar nuestra atención en el elemento de memoria. Existen diferentes elementos de memoria que se pueden utilizar, pero nosotros vamos a avanzar nuestra atención en los circuitos flip-flops para elementos almacenadores, que justamente lo tenemos aquí, ¿sí? Los elementos almacenadores flip-flop forman parte de circuitos síncronos. No hemos visto circuitos asíncronos más que sus características, ¿ok? Ojo con esto. Y dentro de los circuitos flip-flops hay diferentes tipos de flip-flops. Nosotros nos vamos a poner atención en los circuitos que se llaman
latches. Los latches son un tipo de circuitos flip-flops, ¿ok? Si nosotros buscamos una traducción del español, perdón, del inglés al español, vamos a encontrar varios resultados porque resulta que yo por eso mejor puse una imagen. El significado de latch son estos dispositivos que están aquí y cada uno tiene un nombre propio, ¿no? Entonces, si se le dice de diferentes maneras en cada uno de los lugares, algunos lo llaman pasadores, picaportes, seguros, pero es este tipo de dispositivos que nos ayudan a fijar una puerta, que si está cerrada, ¿sí? Se queda cerrada, y que si la abrimos y dejamos el dispositivo, por ejemplo, este que está aquí, que a veces se deja abierto, pues no permite que la puerta cierre. Tiene algo que ver justamente con estos flip-flops, porque resulta que el flip-flop puede mantener un estado binario indefinidamente, siempre y cuando esté alimentado. Es decir, si a un flip-flop yo le doy a guardar un bip, este bip me lo va a guardar para la eternidad, siempre y cuando esté alimentado, ¿ok? Ya si él debe de cambiar de estado, pues le quito la alimentación y él va a cambiar de estado. Entonces, ojo de dónde viene justamente el término de latch. Las principales diferencias entre los diversos dispositivos de flip-flops van a radicar en el número de entradas que tienen y en la forma en que estas entradas van a afectar al estado binario. Latches entonces es el tipo más básico de flip-flops que puede operar con niveles de señales, ¿ok? Así que ojo con esto, el latch es un tipo de flip-flop. Los latches que vamos a ver de aquí en adelante son circuitos básicos que se construyeron con flip-flops y van a coincidir con la estructura de un circuito secuencial, ¿sí? Y vuelvo a repetir, el circuito secuencial se compone de un circuito combinacional con un elemento de memoria, que para este caso va a ser un flip-flop y más específico va a ser un latch. Entonces, para que no miremos que hay circuitos dispersos y que digamos, entonces el latch es un flip-flop o no. No, no, no. El latch es un tipo de flip-flop, ¿ok? Y un flip-flop es un tipo de almacenador de memoria, ¿ok? Entonces, ojo con esto, por favor. Aunque los latches, miramos aquí el último punto, aunque los latches son útiles para almacenar información binaria y para diseñar circuitos secuenciales asíncronos, ¿sí? No resultan prácticos en los circuitos secuenciales síncronos. Entonces, miren aquí cómo vamos viendo la diferencia, por favor. Vamos viendo que la parte de latches nos van a ayudar para funcionar secuenciales asíncronos, ¿ok? Entonces, ojo con esto, por favor. Vamos a dejarlo aquí por el día de hoy, porque con esto, de hecho, ya este tema, ojo, vuelvo a repetir, por favor, para que quede claro. El examen segundo parcial llega hasta multiplexores, que es el último de una gama de circuitos combinacionales que vimos, ¿sí? Circuitos secuenciales en adelante ya entra para el examen final. Y a partir de la próxima sesión, si se dan a estudiar diferentes tipos de latches con sus diferentes tablas de verdad, ¿sí? Y ver en qué nos sirve cada uno de estos y qué circuitos podemos utilizar con estos. Aquí hay varias cosas que vamos a ver que son bastante interesantes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Voy a detener aquí la pantalla. Si no hay dudas o preguntas, compañeros, entonces, bueno, todavía tenemos una clase más para cualquier duda que se tenga. El siguiente sería el examen, ¿sí? Por favor. Y esa sería la información. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Voy a tener la grabación.